Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta escuela sabática para poder gozarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que quiero que tomen sus Biblias. Vamos a estudiar un tema que ya se ha predicado mucho en la iglesia, pero en esta ocasión queremos profundizar un poco más. El Espíritu de Profecía dice que hay que profundizar en la Biblia. Eso lo dice Testimonios para los Ministros, página 112. No hay que ser lectores superficiales, hay que profundizar en la Biblia. Hermanos, cuando leemos la Biblia y la estudiamos a profundidad, saben de que Dios es un Dios de repetición. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿cómo aprende a hablar un loro? Saben de que de los animales, los loros tienen casi la facultad de hablar. ¿Cómo aprende a hablar un loro? Repitiéndosele. Eso es un loro. Imaginémoslo nosotros que somos seres humanos. Por eso es que Dios repite. Saben que cuando profundizamos en la Biblia, tenemos en la Biblia a un Dios que repite. ¿Por qué creen ustedes de que Dios repite las cosas? Porque Él quiere que aprendamos, ¿sí? Así que es importante que comprendamos de que Dios es un Dios de repetición. Repite las cosas. Un ejemplo de eso es de que lo que se dice en las 7 iglesias de Apocalipsis se repiten los sellos y se repiten las trompetas. En el lugar santo, el santuario, el candelabro de oro está representado por las 7 iglesias. Los 7 sellos en la mesa de los panes y el altar del incienso, las 7 trompetas. O sea, estos son bosquejos proféticos que repiten lo mismo. Pero ¿saben algo interesante? El único detalle es de que en cada bosquejo se añade algo más que no se añadió en el anterior. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Me doy a explicar lo que quiero decir? O sea, que Dios repite las cosas, pero en cada repetición añade algo que anteriormente no lo había dicho. Por eso es que vemos en las 7 iglesias, en los 7 sellos y en las 7 trompetas, vemos la misma historia y vemos los mismos elementos que se mencionan en cada bosquejo profético. Por eso es que los adventistas somos historicistas. Para interpretar las profecías hay que conocer historia. ¿Saben de que ese mismo patrón sigue el libro de Daniel? El libro de Daniel repite las cosas. ¿Saben de que lo que dice Daniel 2 se repite en Daniel 7, se repite en Daniel capítulo 8 y se vuelve a repetir en los capítulos 11 y los capítulos 12 de Daniel? ¿Cuántos sabían eso? O sea que para entender profecía tenemos que estudiar Daniel y Apocalipsis juntos. Dice el Espíritu de Profecía que el libro de Daniel es la profecía y Apocalipsis es la revelación. En ambos libros se repiten los bosquejos proféticos. Por eso es que para entender los símbolos que encontramos en estos bosquejos proféticos es importante estudiar los mismos paralelos proféticos que hablan de lo mismo. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Quiero que levanten la mano. Ok. Ahora, en esta ocasión quiero que analicemos de una forma profunda qué representa en profecía esa gran piedra que golpea los pies de la imagen y la desmenuza. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué representa esa piedra? ¿Qué me van a contestar? Que representa a Cristo, el reino de Cristo. Pero la mayoría de hermanos, ¿qué decimos? La segunda, ¿qué? Venida de Cristo. Yo les dije, hermanos, que la Biblia hay que estudiarla, ¿qué? A profundidad. No tenemos que ser lectores superficiales. ¿Sí? Los adventistas del séptimo día tenemos que estudiar la Biblia a profundidad. Más que toda esta lección de escuela sabática que viene hablando solamente de Daniel y Apocalipsis, hermanos. ¿Cuántos están siendo bendecidos por el estudio de la lección de escuela sabática? Qué tremenda información trae. Ahora,
quiero demostrar bíblicamente y según el Espíritu de Profecía, ¿qué simboliza la piedra que golpea los pies de la imagen? Vamos a concentrarnos en la piedra, porque es importante la piedra. Ahora, noten cómo dice Daniel 2, versículo 34 al 35. Daniel 2, versículo 34 al 35. Noten, aquí Daniel está dándole la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. O sea que el golpe, ¿dónde fue? En los pies. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y lo qué? Desmenuzó. O sea que por un tiempo la estatua se mantuvo firme. Estaba firme. Estaba parada. Pero cuando la piedra golpeó, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, noten, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha ¿qué? Después de desmenuzar la imagen, ¿qué se hizo? Un gran monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. Ahora, ¿saben, hermanos, que está investigando qué dicen otros expositores sobre este tema? Y saben, hermanos, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es dogmática en interpretación profética. Y esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Dice que las interpretaciones bíblicas de las profecías puede variar desde la perspectiva de los teólogos y eruditos adventistas. O sea que la Iglesia Adventista no es dogmática en interpretación profética. Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Son oficiales lo que la Iglesia Adventista enseña. Pero cuando se trata de interpretación profética, se deja a la interpretación que le da cada erudito y cada teólogo de la Iglesia Adventista. Eso significa que no está de más que profundicemos un poco más sobre este asunto. Yo quiero demostrarles, según el Espíritu de Profecía y la Biblia, que la piedra que golpea la imagen es más que la segunda venida de Cristo. Cuando decimos la piedra que golpea la imagen representa la segunda venida de Cristo, estamos diciendo una verdad, pero a media. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ahora, quiero que noten esta información. ¿Tienen ahí papel y lápiz? Ok. Saben de que el grupo disidente de lavar el pastor. Ahora, ¿qué es lavar el pastor? Lavar el pastor es un grupo disidente que su fundador se llama Víctor Tacho Utef. Ellos dicen de que es el relevo de Elena de White. Elena de White murió y quedó Víctor Tacho Utef. Los davidianos adventistas o vara el pastor sostienen de que la piedra de Daniel 2 representa los 144,000. Noten que es diferente la interpretación que le dan. Que esa piedra representa los 144,000. Y que ese monte es la iglesia, dicen ellos. Es la iglesia y los 144,000 es la piedra. Mientras que en el círculo adventista hemos creído por años de que esa piedra de Daniel 2 representa la segunda venida de Cristo. Y como les dije, eso es parcialmente correcto. Yo les dije en esta clase, en este estudio o en la introducción de este estudio, que para entender los bosquejos proféticos tenemos que estudiar los otros bosquejos paralelos. O sea que si queremos comprender Daniel 2, tenemos que estudiar Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11 y capítulo 12. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
En Daniel 2, ¿qué es lo que encontramos? Una imagen con diferentes metales. ¿Qué representa eso? Los reinos del mundo que iban a existir desde los tiempos de ¿qué? De Babilonia hasta ¿qué? Hasta la venida de Cristo. Esto representa la imagen de Daniel 2. Hay metales. ¿Cuál es el metal más valioso? El oro. ¿A quién representa? Babilonia. Y noten que después se presenta la plata, el bronce y el hierro. Los metales van ¿qué? Devaluándose. Y al final, ¿qué es lo que encontramos en los pies? Hierro mezclado ¿con qué? Con barro. Saben de que en esa imagen Dios está revelando el futuro del mundo. ¿Cómo iba a estar el mundo antes de la venida de Cristo? Según la imagen de Daniel 2, el mundo iba a estar corrupto, en una unión ilícita, porque el hierro está mezclado ¿con quién? Con la arcilla, con el barro. Es una unión ilícita. ¿Por qué? Porque el barro con el hierro no pueden mezclarse, son diferentes minerales. Sí. Ahora, quiero que hagamos un repaso de Daniel 2 y Daniel 7, así a grandes rasgos. La cabeza de oro, ¿qué representa? Babilonia, que en Daniel 7 es un animal. ¿Cuál animal es? León. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El oso, ¿a quién representa? A los medos persas, que en la imagen está representado ¿por qué? Por los pechos y brazos de ¿qué? De plata. Noten. El bronce representa ¿qué? A los griegos, Grecia, que en Daniel 7 es ¿qué? Un leopardo. Noten. El hierro en Daniel 2, en Daniel 7, ¿qué representa? Roma, la bestia espantosa y ¿qué? Y terrible. Ahora, pero recuerden que la imagen de Daniel 2, ¿cuántos dedos tienen los pies? ¿Cuántos dedos hay en los pies? 10 dedos. ¿Qué representa en Daniel 7 los 10 dedos? Los 10 cuernos que se levantan ¿dónde? De la cuarta bestia, ¿qué es qué? Roma. ¿Qué son estos 10 cuernos o qué representan esos 10 dedos? Eso representa la división de Roma, lo que hoy se conoce como Europa Occidental, que fue en el año 476. ¿Quién parceló a Roma en ese tiempo? Las tribus bárbaras. Sí. Ahora, pero después de los 10 cuernos que representan las 10 naciones de Europa, ¿qué se levanta? Un undécimo cuerno. ¿Y dónde se levanta? De la misma bestia que es ¿qué? Roma. O sea que el cuerno pequeño tiene que ser ¿qué? Un cuerno ¿qué? Romano o estadounidense. Tiene que ser romano porque se levanta de la cuarta bestia que es ¿qué? Roma. Pregunto, ¿cuánto tiempo duró la hegemonía del cuerno pequeño? 1200 ¿qué? 60 años. Ahora, el cuerno pequeño lo vemos en Daniel 7. ¿A dónde encontramos el cuerno pequeño en Daniel 2? Tiene que ser la mezcla de ¿qué? De hierro y barro. Noten, porque son profecías paralelas. Porque después del hierro se ve abajo la mezcla de hierro y barro, que en Daniel 7 tiene que ser ¿qué? El cuerno pequeño. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Vamos bien hasta acá. ¿Cuánto tiempo duró la hegemonía del cuerno pequeño? 1260 ¿qué? Años. ¿Que inició cuándo? El año 538 y culminó en el año de 1798. ¿Qué pasó en el año de 1798? ¿Qué pasó con el cuerno pequeño? Se le suministró una herida de muerte. ¿Por quién? ¿Por la revolución qué?
francesa. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis 13. O sea que el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13 y es lo mismo que la mezcla de hierro y barro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Según Daniel 7, después de la hegemonía del cuerno pequeño, que es lo mismo la mezcla de hierro y barro, ¿qué es lo que ve Daniel? Después de la hegemonía del cuerno pequeño, ¿qué es lo que ve Daniel en visión? Daniel ve que el juicio, el inicio del juicio. ¿Cuándo inició el juicio? Noten que voy a grandes rasgos porque tengo poco tiempo. ¿Cuándo inició el juicio? Según Daniel 8:14, cuando finalizaron ¿qué? Las 2300 tardes y mañanas adventistas. ¿Cuándo ocurrió eso? Si usted es adventista y no conoce esto, usted es un adventista con tendencia católica. Porque los adventistas de hueso colorado saben esto. Esto es uno de los pilares y columnas vertebrales del mensaje adventista. 1800 ¿qué? 44. ¿Qué es lo que pasó en el cielo? Cristo estaba pasando ¿qué? Del lugar santo al lugar santísimo a desempeñar ¿qué? El juicio. Noten que después de la mezcla de hierro y barro, que es lo mismo el cuerno pequeño, se ve el juicio. ¿Dónde es el juicio? Daniel capítulo 7, versículo 8 al 10. Noten que esto sucede después de la hegemonía del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8 al 10 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Estos eran los érulos, los vándalos y los astrogodon, porque dice la historia que eran arrianos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Noten que ahora qué es lo que se menciona. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, ¿qué es esto? O sea, el juicio es después de ¿qué? De la hegemonía del cuerno pequeño. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cielo? Aparte de hacerse un juicio. Ahora, quiero que se concentre porque este material vale oro. Saben de que a Cristo en el juicio se le da el reino y el dominio. Mire qué interesante. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Cristo se le ha dado potestad. Pero es en el juicio donde el Padre se le entrega esa potestad. ¿Dónde dice eso? Daniel 7, versículo 13 al 14, noten, que es en el juicio donde el Hijo del Hombre recibe dominio y reino. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Cristo viene hacia el anciano de días para iniciar el juicio. ¿Pero para qué otra cosa? Noten, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado. Hermano, ¿están leyendo conmigo? ¿Cuándo es que se le da a Cristo esto? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pregunto, según la visión de Daniel, ¿cuándo es que a Cristo se le da el reino, dominio y potestad? En el juicio. Porque para eso va el Hijo del Hombre hacia el anciano de día. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahora, voy a leerles una cita del Espíritu Poesía.
donde Elena de White conecta 1844 con ese acto de que a Cristo se le da dominio, reino y potestad. Y Elena de White dice que es en el juicio donde Cristo es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y es investido con la dignidad del Rey. Y es la última fase del juicio donde se lleva a cabo la boda del Cordero. Esto está en el capítulo que se llama Cristo nuestro abogado. En la página 422, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2. Elena de White explica el momento exacto en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y lo que sucede en ese ministerio que Cristo desempeña durante el juicio. Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2 dice: en el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí viene el esposo, y dice: se reconocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. Y sigue diciendo la cita. Voy a parafrasearla porque es muy larga la cita. Pueden leerla ustedes en su casa tranquilamente. Y noten cómo dice la siguiente parte. En la parábola, o sea, Elena de White está conectando la parábola de Mateo 25 con lo que pasó en 1844. Y dice: en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Noten, entraron con él a la boda. ¿Dónde se hace esta boda? Y dice: la venida del esposo representa aquí y se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del Rey. O sea que ese cambio de ropa, según la Biblia, ¿cómo está Cristo vestido en este momento? ¿Cómo está vestido Cristo según el libro de Hebreo? Como sumo sacerdote. Pero cuando Él viene por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Según el Espíritu de Profecía, ese cambio de ropa entre la venida y la salida del lugar santísimo se le llama la boda del Cordero. El cambio de ropa, dice: la venida del esposo representa aquí y se verifica antes de la boda. La boda representa, dice, el acto de ser investido Cristo con la dignidad del Rey. Y sigue diciendo ella: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y esto está pasando en el cielo antes de que finalice el juicio investigador. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Y el ángel dijo a San Juan: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y cita aquí ella Apocalipsis 21:9. Y ahora noten cómo dice: salta pues la esposa a la vista, que es la santa ciudad. Las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Noten quiénes son los invitados a la boda. La iglesia. ¿Y la boda dónde se hace? En el cielo. Porque la boda representa el juicio investigador. Y sigue diciendo ella: si son los invitados, no puede representar también la esposa. Y ahora, noten, ahora ella comenta sobre lo que está pasando en Daniel 7, 13 al 14. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino. Y ahora noten, ella cita Daniel 7:14, preparada como una novia engalanada para su esposo. Cita Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:9. O sea, lo que quiero que comprendamos es de que Elena de White está conectando el inicio del juicio investigador con la boda del Cordero, con el cambio de ropa y con la finalización del juicio. ¿Cuándo finaliza el juicio? Cuando se cierre ¿qué? La puerta de la gracia. Y sigue diciendo: después de recibir el reino,
vendrá en su gloria. O sea, Cristo primero recibe el reino en el juicio, junto con la Jerusalén, que es su esposa. Y cuando viene, ¿qué es lo que viene? Dice, después de recibir el reino, que lo reciba allá en el juicio, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino. Cita Mateo 8:11 y Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. O sea, Cristo cuando viene por segunda vez, ¿ya viene qué? Según esta cita, casado. ¿Y a qué viene? Lean la cita. Viene a traer a los invitados ¿a qué? ¿Para ir a qué? A la cena. Ahora, entonces, ¿qué es la piedra de Daniel Don? Según lo que estamos estudiando, representa el juicio investigador. Porque después del cuerno pequeño, ¿qué es lo que hay? El juicio. Y después de la mezcla de hierro y barro, cae la roca. Usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo el juicio puede representar la roca? ¿Sí? ¿Saben por qué, hermano? Porque según el Espíritu de Profecía, según esta cita, es en el juicio donde se da la sentencia ¿para quién? Para el cuerno pequeño y la bestia. ¿Sí o no? Cristo en el juicio recibe el reino. Y cuando viene por segunda vez, ¿a qué viene? A ejecutar su ¿qué? Su sentencia. O sea que en la roca de Daniel 2 representa, ¿saben qué representa? El juicio, la voz del Cordero, el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida. Todo eso está implicado en la roca. O sea que la roca de Daniel 2 es una sucesión de eventos, comenzando con el juicio donde se da la sentencia para los reinos de este mundo, y cuando Cristo viene por segunda vez, ¿viene qué? A destruirlo. ¿Están siguiendo la lógica? ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica esto? Si respetamos los paralelos. Porque después de la mezcla de hierro y barro, se ve la roca. Y en Daniel 7 vemos de que después del cuerno pequeño, se ve el juicio. Eso se llama estudiar la Biblia con disciplina. Ahora, en Daniel 8, ¿qué es lo que vemos? Vemos al mismo cuerno pequeño, pero simbolizado Roma en sus dos fases, cuerno pequeño y Roma imperial. Ahora, para terminar, hermano, ¿qué es lo que se hace en el juicio? Mire, ¿por qué es tan importante conocer este tema? ¿Saben por qué el famoso erudito Desmond Ford apostató? Y el ataque fue directamente al tema del juicio investigador. Esa fue la apostasía de Desmond Ford. Desmond Ford estaba de acuerdo con toda la teología adventista, menos con el juicio investigador y la purificación del santuario. Desmond Ford atacó fuertemente el libro Conflicto de los Siglos. Dijo de que el libro Conflicto de los Siglos era una herejía, eso que Elena White había dicho, porque hay un capítulo que se llama el juicio investigador. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el juicio? Mire todo lo que está implicado en el juicio. Por eso es que la roca es una sucesión de eventos, no solamente un evento, sino que es una sucesión. Lo que se hace en el juicio, se juzga a los que profesan ser pueblo de Dios, iniciando con los muertos y después con los justos vivos. Se purifica el santuario. Se completa el matrimonio del Cordero. Cristo recibe su reino en el juicio. Se cierra la puerta de la gracia. Se levanta Miguel, caen las plagas y Cristo viene. Pero la pregunta es, ¿dónde, según la Biblia, Cristo a qué viene? ¿A pagar a cada quien según qué? Según su obra. ¿Dónde se decidió eso? ¿Quién merece vida eterna y quién merece condenación eterna? ¿Dónde se dio? En el juicio. ¿Dónde se da la sentencia para los impíos? En el juicio. ¿Dónde se da la sentencia para el cuerno pequeño y la bestia? En el juicio. ¿No te qué interesante? Ahora, ¿qué pasa en la tierra durante el juicio? Se completa el sellamiento. Cae la lluvia tardía. El pueblo está por un periodo corto de tiempo sin intercesor, no sin protector.
El pueblo de Dios va a ser protegido, pero va a estar sin intercesor. Lógico, si habrás terminado el tiempo de gracia. Miguel se levanta para proteger a su pueblo. ¿De qué va a ser protegido el pueblo de Dios? Del decreto de muerte que da ¿quién? El papado. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos, es parcialmente correcto decir la roca representa la segunda venida de Cristo, porque antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que hay en Daniel? El juicio. ¿Saben de que muchos hermanos no saben eso? Usted le pregunta a cualquier hermano, mire, ¿qué representa la roca Daniel 2? La segunda venida de Cristo. Dejan atrás el juicio. O sea, no respetan la secuencia de los eventos. Vemos a Babilonia, vemos los medos persas, vemos los griegos, después vemos a Roma, después vemos el cuerno pequeño, después del cuerno pequeño vemos el juicio, y después del juicio, ¿qué es lo que vemos? Cristo viene, ¿qué? Por segunda vez. ¿Sabe, hermano, que eso es el problema? Está repitiendo todo lo que otros dicen. Yo por mucho tiempo había creído que la roca de Daniel 2 representaba solamente la segunda venida de Cristo, pero cuando empecé a profundizar en la Biblia, antes de la segunda venida de Cristo se encuentra el juicio investigador, porque es en el juicio donde se da la sentencia para el cuerno pequeño y para los impíos. Lean el conflicto de los siglos, hermano, y esto es que voy a grande rasgo. Hermano. Ahora, cuando Cristo viene por segunda vez, porque dice la profecía de Daniel 2, que dice que después de que la piedra golpea la imagen, ¿qué es lo que se hace? Un gran monte que llena toda la tierra. ¿Qué es ese monte? Ya cuando el reino de Dios se establezca, bíblicamente, ¿cuándo es que el reino de Dios se va a establecer? Por completo. Después de los 1000 años. Noten que la roca, todo lo que contiene, la roca es una sucesión de eventos, comenzando desde el juicio y culminando con ¿el qué? Los 1000 años. Después de los 1000 años. Porque bíblicamente cuando Cristo viene por segunda vez, no viene a establecer su reino aquí en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque el reino de Cristo que fue dado en el juicio va a ser establecido después de los 1000 años. Y para terminar, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado, ni será dejado el reino a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bíblicamente, los impíos y todas las naciones corruptan, ¿cuándo van a ser eliminadas? Después de los 1000 años. Gog y Magog, los enemigos del pueblo de Dios que encontramos después de los 1000 años. Noten, ¿comprendieron, hermanos? Que el tema de la roca, de la piedra, no es solamente un evento, sino que es una sucesión de eventos, comenzando con el juicio investigador y culminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo después de los 1000 años. ¿Cuántos quedaron claros? ¿Algún hermano que comprendió esto? Ok, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste estudiar tu palabra. En esta ocasión que vamos a tener el repaso de la lección, te pedimos que bendigas a el maestro, que podamos aprender todos y podamos compartir lo que hemos aprendido. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.